Esto notoriamente causa cierta perplejidad y como algunas preguntas, y para ello tenemos a tres excelentes expositores, todos en realidad profesores de nuestra facultad también. El profesor Álvaro Ferrer del Valle es abogado, máster en Derecho y secretario general de la Universidad de Finisterre, profesor nuestro, y acá nos interesa en especial que ha sido, bueno, es el director ejecutivo de la organización Comunidad y Justicia, que ha intervenido en todos estos recursos de protección. Él nos va a hablar de los hechos y el derecho en relación a este comentario al fallo y también en los 10 minutos que tiene asignado cada exponente de aquello que considere relevante para la conversación que esperamos tener ahora. Luego vendrá la profesora María Elena Pimstein. Ella es abogada, es directora del Departamento de Derecho Canónico y es miembro del Centro de Derecho y Religión de nuestra facultad, en donde ya no solo interesa entonces la visión desde lo que podría ser el derecho de la Iglesia Católica o las prerrogativas o reivindicaciones que la Iglesia Católica tenga, sino también como una mirada más amplia respecto de este ejercicio por parte de creyentes y no creyentes. Y María Elena, perdón, es profesora de Derecho Canónico y de cursos optativos en temas de Derecho y Religión. Y tenemos también como invitado expositor a un profesor desde hace poco en nuestra facultad, el profesor Javier García Oliva, que es de la Universidad de Manchester, es español, que vive hace muchos años en el Reino Unido, es profesor en la Universidad de Manchester, en la Universidad de Oxford, y también es miembro del Centro de Cardiff en materia de Derecho y Religión, y en nuestra facultad hace clases sobre constitucionalismo inglés. Cada uno de ellos ha aceptado el desafío de poder referirse a este tema en 10 minutos para después privilegiar el contenido, digamos, que podamos desarrollar en el diálogo entre nosotros y con las preguntas que ustedes vayan haciendo. Yo voy, a los 7 minutos les voy a avisar, cosa que tengan tiempo para cerrar un poco, y damos inicio entonces a este tiempo de conversación. Álvaro, adelante. Bien, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias a la profesora Ana María Celis por la invitación. Saludo especialmente a nuestro querido decano, don Gabriel Boxán, al resto de los profesores, a todos quienes nos acompañan. Pido disculpas, lamentablemente la intensidad de la señal en el lugar donde yo vivo, bueno, es un problema de conexión permanente y si bien en este momento tengo encendida la cámara, al parecer no se está transmitiendo nada de la imagen. Ya le había advertido a la profesora Ana María Celis que esto podría ocurrir y al menos tengo el consuelo de que no se están perdiendo de mucho por el simple hecho de no verme. Yo quisiera, en estos 10 minutos, ojalá incluso en un poquito menos, contarles en parte la historia y hacer alguna referencia a los argumentos desde el punto de vista jurídico que se ventilaron en estos juicios. La verdad es que esta iniciativa por defender la libertad religiosa y el libre ejercicio del culto en la corporación que me toca dirigir, Comunidad y Justicia, se inició hace bastante tiempo. Tuvimos algunas acciones muy concretas con la Corte de Apelaciones de Concepción el año pasado, aproximadamente en mayo, a propósito de los cierres de ciertas iglesias, específicamente templos católicos en la ciudad de Los Ángeles, donde obtuvimos también un resultado favorable que no llegó a segunda instancia a la Corte Suprema. Y de manera más concreta, en diciembre del año pasado, interpusimos 6 recursos de protección, también en contra de la autoridad sanitaria, por el acto que consideramos ilegal y arbitrario, consistente en la prohibición de la realización y participación en la misa, que se había impuesto en ese caso sobre los residentes en comunas en fase 1, cuarentena, y también residentes en comunas en fase 2, los fines de semana y los festivos, teniendo presente que la misa de Navidad en ese momento iba a caer en un día festivo y por lo tanto no iba a ser posible participar en ella. Nuestro objetivo era ese, lograr que se pudiese participar en la misa de Navidad, sobre todo para los residentes en comunas en fase 2. Todos esos recursos fueron declarados inadmisibles por las respectivas cortes de apelaciones en que los interpusimos. Alcanzamos solamente a apelar uno de ellos ante la Corte Suprema y la tercera sala de la Corte Suprema confirmó esa inadmisibilidad, reiterando la jurisprudencia que veníamos viendo a lo largo de toda la pandemia y que muchos de ustedes conocen, y que consiste, en una síntesis muy, muy breve, en que el recurso de protección no sería la vía idónea para discutir el mérito de las medidas adoptadas por la autoridad
en este caso la autoridad sanitaria, en el ejercicio de sus facultades discrecionales en el contexto de un estado de excepción constitucional. En ese momento, frente a ese fallo de la tercera sala de la Corte Suprema, decidimos desistirnos de los demás recursos. Y caímos en cuenta en que era necesario variar la estrategia. Lo que necesitábamos era poder sortear la admisibilidad. Entonces, lo que intentamos hacer luego, en febrero de este año, fue no tanto impugnar una resolución exenta vigente, específicamente la número 43 del Ministerio de Salud, que era la que establecía esta prohibición de celebración y participación en actos o eventos con público, dentro de los cuales la autoridad sanitaria interpretaba que se incluía la misa. Entonces, en vez de impugnar la norma, lo que intentamos hacer fue impugnar el acto que consistía en la interpretación y aplicación de la norma que hacía la autoridad sanitaria, alegando, como causa de pedir, ¿cierto?, que esa extensión que la autoridad sanitaria hacía respecto a la prohibición vigente de eventos con público a la Santa Misa era ilegal y era arbitrario y afectaba en su esencia el derecho al libre ejercicio del culto de los recurrentes, que eran todos fieles católicos. Entonces sostuvimos que esta extensión, repito, de la prohibición de participar en eventos con público a la Santa Misa, y específicamente a la Misa Dominical, vulneraba la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile vigentes, aplicables en esta materia, pero no voy a entrar a ese detalle ahora. El argumento central que defendimos fue el siguiente. La Constitución, y como ustedes bien saben, la Ley 18.415 sobre estados de excepción constitucional, habilitan al presidente de la República a restringir la libertad de locomoción y de reunión en los estados de excepción constitucional. Así también los tratados internacionales pertinentes permiten restringir ciertos derechos, entre ellos también la libertad de culto, pero expresamente prohíben suspenderlo. Quisimos entonces fundamentar que la prohibición de la Santa Misa, y especialmente la Misa Dominical, que ordinariamente tiene la calidad de precepto, ¿cierto? Esa prohibición consistía en la suspensión del derecho al libre ejercicio del culto y no en su simple restricción. Suspender un derecho, como define esa misma ley 18.415, y ustedes saben, consiste en impedirlo del todo. Y a esto agregamos que impedir del todo un derecho es afectarlo en su misma esencia, o privarlo de aquello que le es consustancial, desdibujándolo por completo. Esa fue la premisa mayor, que en realidad no tiene ninguna creatividad, es simplemente constatar elementos propios del orden jurídico vigente. Y nos faltaba, para completar el argumento, la premisa menor, que esto es algo que a mí personalmente me alegra y no tengo ningún problema en compartirlo, fue una premisa menor plenamente católica e incluso eucarística, ¿no? Aunque obviamente desajustada, podríamos decir así, a algunas decisiones de la autoridad eclesiástica que todos nosotros conocemos, porque han sido públicas. Entonces, ¿en qué consistía esta premisa menor? Defender la Eucaristía. Defender que, siendo esta, la Eucaristía, el inicio y el culmen de la vida de la fe, prohibirle a los fieles participar presencialmente en ella, viéndose así impedidos de acceder a la comunión sacramental, implicaba privarlos de lo constitutivo y de lo fundamental en su vida de fe. Así las cosas, prohibir la misa implica objetivamente y conforme al credo católico suspender, no solamente restringir, sino que suspender el derecho al libre ejercicio del culto. Así las cosas, el 10 de febrero, representando a fieles católicos de Arica a Puerto Montt, interpusimos 16 recursos de protección en distintas cortes de apelaciones del país. De esos 16, solamente 2 fueron declarados admisibles, precisamente en Arica y en Concepción, y los otros 14, que fueron declarados inadmisibles, fueron apelados ante la Corte Suprema y logramos revocar esas inadmisibilidades ante la tercera sala de la Corte Suprema por la unanimidad de sus miembros en cada caso. Se realizó la vista de la causa de los recursos que se interpusieron en las Cortes de Arica y Concepción. Ambos fueron rechazados. En el caso de la Corte de Apelaciones de Arica, quisiera destacar brevemente
¿Cuál fue el fundamento de ese rechazo? Basta ir al considerando 11, donde leemos que, dicen los sentenciadores, la libertad de culto puede limitarse cuando resulta necesario o indispensable para proteger la salud pública. Y resultando razonables las medidas que ha adoptado la autoridad sanitaria para controlarla, no se evidencia ningún tipo de discriminación en su aplicación. Y agrega, en ese mismo considerando 11, lo siguiente, que no existe constancia en estos antecedentes que las autoridades religiosas de la fe que profesa el recurrente hayan cuestionado las medidas del gobierno en este sentido. En el fondo estábamos en una cruzada donde aparecíamos, como en buen chileno, más papistas que el Papa. En concreto, la Corte de Apelaciones de Arica estimó que aquí estábamos frente a una restricción del derecho, lo cual, sostiene, estaría permitido en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Por su parte, también quisiera destacar brevemente cuál es la esencia de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, que también rechazó el recurso. Y ahí vemos en su considerando 7 que se dice lo siguiente, que el no poder asistir presencialmente a la misa dominical es solo una de las manifestaciones del culto religioso, y que por ello no se divisa cómo las medidas que ha adoptado la autoridad sanitaria a través del famoso plan paso a paso priven o suspendan, y de manera esencial, el derecho a la libertad de culto, como sostienen los recurrentes, ya que sencillamente se ha establecido una restricción a una de las manifestaciones del culto, no una prohibición, dado que existen otras formas de ejercer este derecho, por ejemplo, y esto lo dice textual la Corte, escuchando la Santa Misa por vía remota, sistema que tienen implementadas muchas iglesias, o también pidiendo que se les lleve a los recurrentes la comunión a la casa. Álvaro, te quedan 2 minutos. Perfecto. Se interpuso entonces recurso de apelación contra ambas sentencias y, como ya dijo Ana María, las 2 apelaciones fueron acogidas de manera unánime por la tercera sala de la Corte Suprema con fecha 29 de marzo en el caso de la Corte de Apelaciones de Arica y el 1 de abril en el caso de la Corte de Apelaciones de Concepción. En ambos casos, la Corte Suprema acogió la apelación declarando que a los recurrentes les asiste el derecho fundamental que les posibilita concurrir al culto dominical presencial, debiendo la autoridad respectiva establecer un sistema de permisos para ese fin que les permitan desplazarse con ese objeto, debiendo la ceremonia religiosa respectiva cumplirse con los aforos que correspondan. Asimismo, y voy cerrando, de los distintos considerandos del fallo, se observa que la Corte Suprema reconoce, primero, que los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas solo pueden ser objeto de restricción, mas no de suspensión. Segundo, que la regulación de un derecho fundamental, también en estado de excepción constitucional, nunca puede afectar su esencia y siempre debe respetar el principio de igualdad. Tercero, que la libertad de religión y de culto, conforme al ordenamiento jurídico nacional e internacional, no puede suspenderse ni aún en estados de excepción constitucional, donde solo es posible restringir la libertad de locomoción y de reunión. Cuarto, que la posibilidad, y esto a mi juicio es lo más importante, que la posibilidad de participar presencialmente en la misa no puede ser suspendida. Solo cabe restringir el aforo por razones sanitarias de emergencia, y esto, dado que, conforme a la fe católica, la misa, especialmente la dominical, y la participación presencial en ella es esencial, es el núcleo de la religión. De tal manera que su prohibición importa suspender el derecho a la libertad de religión y de culto. Y por último, en quinto lugar, que existe un trato diferenciado, injustificado y discriminatorio al no permitirse las actividades de culto en las comunas que están en cuarentena o fase 2, puesto que en similar situación sí se permite la realización de otras actividades que se consideran esenciales, respetándose aforos y otras medidas de resguardo sanitario. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Álvaro, y de seguro van a salir también como inquietudes en el momento del diálogo, que es lo que queremos privilegiar hoy. Pero muchas gracias tanto por el trabajo que has realizado como por la síntesis que nos pudiste hacer ahora. Sigue probando con tu cámara para poder saludarte de manera personal. Además, quiero decirles que a los demás nos han cancelado las cámaras, pero está con nosotros presente, nos alegramos muchísimo, nuestro decano, el profesor Gabriel Boxan.
Doy paso ahora a María, ahí apareciste, Álvaro. Doy paso ahora a la intervención de la profesora María Elena Pimsen y me voy a tratar de meter a sus 7 minutos, profesora, para avisarle que le quedan 3 minutos más, ¿ya? Y lo demás lo dejamos para el intercambio. Muchas gracias. Saludo muy rápidamente y agradezco muy rápidamente también. Y me aprovecho de lo que planteó Álvaro como decisiones de la sentencia y la resumo en que, en primerísimo lugar, estas sentencias son una muy buena noticia en circunstancias en que temas como este, específicamente la libertad religiosa, no se judicializaban hace 10 o 15 años atrás. Hoy día sí lo hacen y por lo tanto estamos contentos de que se haya puesto el tema de la libertad religiosa sobre la mesa y que se haya decidido ratificando y reconociendo este derecho fundamental. Pero a mí me preocupa y quisiera leer e interpretar la sentencia no solo a la luz del contexto actual, que nos dice el desarrollo por lo demás, todavía no sabemos hacia dónde vamos, pero me preocupa muy fundamentalmente también en relación a la situación de post-pandemia y a la relación que tiene esta sentencia y lo que estamos viviendo en la redacción de una nueva constitución. Y en ese sentido, centrarme en que la sentencia, tal como lo decía Álvaro, reconoce la misa dominical presencial para los católicos como un núcleo fundamental de la fe católica y por lo tanto nos hace ir al tema de las creencias, porque la considera como una manifestación de las creencias en concordancia con lo que reconoce la Constitución en el artículo 19, número 6. Y en ese sentido, las creencias nos llevan a evaluarlas, por una parte, desde una perspectiva jurídica y por otra, desde una perspectiva más humana o existencial. Desde una primera perspectiva jurídica, sabemos que estas creencias, en concordancia con la Ley 19.638 de Constitución Jurídica de las Iglesias, dice relación con que la libertad religiosa va a expresarse en distintas ceremonias religiosas, en una asistencia religiosa, en cualquier circunstancia en que las personas se encuentren, en una sepultura digna al momento de la muerte, y por lo tanto, sin entrar en enumerar toda la comprensión de ese término desde el punto de vista jurídico y en el contexto en el que estamos viviendo, yo me pregunto si la autoridad sanitaria, que ha tomado en consideración criterios técnicos como la protección de la salud y la libertad de trabajo y emprendimiento, se ha dado cuenta lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer al no darse cuenta que estos momentos existenciales de las personas en soledad en un hospital, en una cárcel, al momento de la muerte, no poder despedir a sus seres queridos, cómo estos ritos fundamentales marcan la historia de la vida de las personas. O sea, nosotros tenemos situaciones de hace más de 40 años atrás en la historia de Chile, en que todo lo que tiene que ver con detenidos desaparecidos, obviamente que no me voy a referir en un contexto global al tema, pero en el fondo lo que significó para sus familias no poder enterrarlos, no poder encontrar los cuerpos y darles una ceremonia de acuerdo a sus creencias, hayan tenido o no hayan tenido ninguna. Me parece que esta omisión por parte de la autoridad sanitaria tiene consecuencias muy relevantes en la vida social y en el contexto de que las creencias tienen que ver con el sentido de la vida, con el sentido de la muerte, con la relación entre las personas, en la comprensión del ser humano, de la naturaleza, de la divinidad, y por lo tanto en circunstancias de incertidumbre bajo tantas perspectivas en que nos encontramos hoy día, desde un punto de vista científico, de si las vacunas cubren o en qué porcentaje lo hacen, si los nuevos rebrotes están cubiertos con esta inmunización o no. Entonces, a mí me parece que este tema del reconocimiento, el fortalecimiento
de las creencias como parte fundante del desarrollo integral del ser humano, es muy importante de reconocer en términos tales que, tal como lo planteaba Álvaro, no solo no se restrinja, no se suspenda, sino que se fortalezca, porque hoy día, a la luz de lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir, esta pandemia y la crisis social que se planteó en Chile nos ha mostrado que hoy día no tenemos asegurado prácticamente nada y que todo este sistema de creencias se ha visto interpelado y, por otro lado, cuestionado en sus prioridades. Entonces, a mí me parece que es muy importante el tratar al ser humano como un ser humano integral, y en ese sentido recordar lo que dice nuestra Constitución en el artículo 1, inciso 4, como un deber del Estado de contribuir al desarrollo espiritual de las personas y crear todas las condiciones que permitan lograrlo. Aquí rescato una frase de Benedicto XVI que a mí me hace mucho sentido en los momentos que estamos viviendo, que dice que la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. ¿Cómo nos estamos haciendo cargo del sufrimiento y del que sufre en el contexto de la libre manifestación de las creencias y de la consideración de la espiritualidad y la religiosidad y la libertad religiosa de las personas en un contexto como el actual, pero también, como les decía al inicio, en un contexto de post-pandemia? No vamos a volver a una normalidad, vamos a volver a una nueva sociedad, hay toda una reconstrucción que hacer, y una sociedad no va a cambiar y no se va a comprender adecuadamente si no hay una comprensión correcta, integral, de lo que es su espiritualidad y de lo que es su religiosidad. A mí me parece, y aquí rescato, no quiero ser como el Festival de la Cita, pero ¿cómo se llama? Encontré una que encontré también maravillosa. ¿3 minutos? Sí, quedan 3 minutos. Muy bien. Cita mediante. 2 citas me quedan. Una de Luis, el autor de las Crónicas de Narnia, que dice: nunca se sabe tan intensamente lo que se cree hasta que su verdad o su falsedad se vuelve un asunto de vida o de muerte. Yo creo que aquí estamos en circunstancias de vida o de muerte de la humanidad. Y aquí sí, espero terminar mi último minuto y medio, que encontré un ensayo maravilloso que escribió Gabriela Mistral sobre el sentido religioso de la vida en el año 1922. Como ustedes saben, nuestra premio Nobel peregrinó mucho en la vida espiritual, y ella en este ensayo dice que la religiosidad es el recuerdo de cada instante, de cada hora, de esta presencia del alma en nosotros, y el convencimiento total de que el fin de la vida entera no es otro que el desarrollo del espíritu humano hasta su última maravillosa posibilidad. Y ella recorre cómo en las distintas profesiones, oficios o en la vida social, la religiosidad es una manera de rescatar esa alma que hay en nosotros. Y cierro ahora sí con que el darle el espacio y el reconocimiento que esta alma requiere es absolutamente imprescindible para reconstruir la sociedad que estamos llamados a reconstruir en este momento coyuntural en el que nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Elena, por la perspectiva ahora desde las creencias y desde el aporte a las creencias en este tiempo, pero también a la luz de la nueva constitución, de un proceso en el que está nuestro país. Finaliza estos primeros 30 minutos Javier García Oliva, profesor de la Universidad de Manchester, como presenté antes, pero también profesor de nuestra universidad,
con cursos optativos sobre el derecho constitucional inglés o del Reino Unido, y ahora él nos va a aportar justamente una mirada desde un derecho comparado en cómo se resuelven también o cómo se equilibran este tipo de cosas. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Ana María, naturalmente la invitación. Es un auténtico honor estar con todos vosotros y extiendo mi agradecimiento al señor decano, a don Gabriel Bocsán, y bueno, es fantástico poder compartir este panel con María Elena y con Álvaro. Hemos tenido la ocasión de escuchar dos brillantes intervenciones en las que los ponentes se han centrado en el aspecto, en las sentencias chilenas y en reflexiones más generales también sobre la importancia de la libertad religiosa. Creo que me compete ocuparme del aspecto del derecho comparado en los siguientes 9 minutos y centrarme especialmente en la respuesta de los tribunales británicos a estas cuestiones que también hemos estudiado naturalmente en el ámbito chileno. Voy a referirme muy brevemente al contexto y voy a definir el término de cultura constitucional, porque considero para aquellos de nosotros que se dedican al derecho constitucional y al derecho eclesiástico del Estado es un término extremadamente importante, y concluiré en la última fase de mi breve intervención centrándome en dos sentencias importantes, una de un tribunal inglés y otra de un tribunal escocés, para ilustrar las diferencias importantísimas entre ambas sentencias en el mismo Reino Unido. O sea, son dos sentencias de dos naciones distintas dentro del Reino Unido, pero en cualquier caso demuestra lo difícil que es llegar a soluciones satisfactorias en todos los contextos en los que estamos refiriéndonos a conflictos de derechos fundamentales. Las sociedades democráticas han presenciado restricciones importantísimas a la libertad sin precedentes. Es innegable que hemos tenido que tomar decisiones o las autoridades públicas, decisiones muy complicadas para proteger la vida y la salud, pero me parece que también al mismo tiempo es muy legítimo suscitar preguntas sobre la naturaleza y el alcance de estas restricciones. De tal manera que este tipo de recursos a los que se referían Álvaro y María Elena, también en el caso chileno, han tenido lugar en muchísimas otras jurisdicciones en el mundo, incluyendo el contexto británico. En este ámbito, por tanto, incido en la importancia de la cultura constitucional, porque creo que es fundamental, sobre todo ahora mismo en el caso chileno, en el que nos adentramos en un proceso importantísimo de modificación del texto constitucional. Es importante entender exactamente que las normas constitucionales forman parte de un fenómeno mucho más complejo, en mi opinión, que se ha estudiado en profundidad en Norteamérica, no tanto en otros contextos, que es la cultura constitucional, a la que yo definiría de la siguiente manera: normas y expectativas que regulan la vida colectiva, incluyendo naturalmente las leyes y las decisiones y aspectos del sistema jurídico regulados y ejecutados por los tribunales. Sería la cuestión intralegal, pero que para para analizar las respuestas de los tribunales a estas cuestiones que estamos planteándonos en el día de hoy, también es absolutamente imprescindible no subestimar por un solo minuto la importancia de las cuestiones extralegales. Y a ello me refiero con ello me refiero a las realidades sociales y políticas que, por un lado, influyen en la forma en que se interpretan las leyes y, por otro, en el comportamiento de ciudadanos, políticos y administradores. Es con esta aproximación que me acerco ahora al análisis de las dos sentencias que quería compartir con vosotros. La primera de ellas es una sentencia inglesa que se dictó en diciembre del año pasado, del año 2020. Es la sentencia Dolan. Se trata de un recurso contra las decisiones del gobierno británico. Insisto, es el gobierno británico porque la siguiente será una sentencia en contra de una decisión del gobierno de Escocia. En este caso, el Tribunal de Apelación consideró toda una serie de objeciones de manera conjunta, pero una de las cuestiones importantísimas, de las más decisivas de este caso, de esta sentencia, fue el elemento religioso. La religión fue, sin duda, uno de los factores más relevantes de este caso, si bien el tribunal, como les comentaba, analizó otras cuestiones. 3 preguntas decisivas que el tribunal tuvo que afrontar
y que me gustaría que mirásemos porque creo que podemos realizar comparaciones muy interesantes con el supuesto chileno. ¿Tenía el gobierno poder de conformidad con la ley del año 1984 para aprobar estas restricciones o, por el contrario, actuó de forma ultra vires? De ser el caso, que no hubiese actuado de forma ultra vires, sino que estaba actuando dentro de los poderes que se les otorga, ¿se usó este poder de manera correcta y apropiada? Y la tercera pregunta, que es probablemente la que más nos interesa a todos nosotros en esta intervención. ¿Violaron estas restricciones los derechos garantizados por la Convención Europea de Derechos Humanos, incluido el artículo 9, que es el derecho a la libertad de religión y conciencia, como todos sabéis? Pues bien, interesante, insisto, es interesante porque el pronunciamiento del Tribunal Escocés, que compartiré con vosotros en los últimos 3 minutos, es muy ilustrativa. El Tribunal confirmó que las acciones del gobierno habían sido completamente correctas y dentro de sus límites constitucionales, cuanto menos discutible. El mensaje principal, sin embargo, fue contundente. El gobierno tiene el poder de proteger a los ciudadanos en una crisis donde la vida y la salud están en peligro y en la mayoría de las circunstancias no será apropiado para el Poder Judicial cuestionar decisiones de políticos que responden a una situación de emergencia. Esta es, en mi opinión, una muestra clarísima de una posición extremadamente ortodoxa y tradicional en el contexto británico, que es la llamada deferencia judicial hacia el Poder Ejecutivo. Es una cuestión de naturaleza meramente política y no voy a entrar en ello. Esto, cuanto menos, es controvertido. Pero por lo que se refiere a la cuestión de los derechos fundamentales, como quería compartir, que es lo que más nos interesa a nosotros, la pregunta sería, ¿violaron dichas restricciones los derechos garantizados por la Convención Europea, incluyendo el artículo 9? El tribunal sostuvo que los recurrentes no podían demostrar una vulneración de derechos fundamentales y el tribunal también insistió en la necesidad de encontrar un equilibrio entre derechos individuales y colectivos. No es nada nuevo. Y esta ha sido una preocupación constante de la Convención Europea de Derechos Humanos. Por tanto, durante una pandemia, y otra vez insistimos en esta idea de deferencia judicial, el órgano que tiene que tomar una decisión en este tipo de conflictos, esto se trata de una decisión de naturaleza política que debe tomar exclusivamente el gobierno y no los jueces. Insisto en la sentencia inglesa porque la sentencia que voy a compartir con vosotros ahora, que es la escocesa, es la sentencia Philip, es completamente diferente y se ha decidido hace solamente 2 semanas, en marzo del año 2021. Un tribunal de apelación de Escocia adopta una decisión radicalmente diferente. No hay precedente judicial porque no era un órgano británico, sino era un órgano meramente inglés. En Escocia se presenta también un recurso contra las normas prohibiendo actos públicos de culto, que había sido decidida por el gobierno de la señora Nicola Sturgeon. No estamos hablando de restricciones, estamos hablando de suspensión del culto religioso. 3 meses. Uy, 3 meses, no, 3 minutos. Sí. Sí, voy a terminar, prometo. El tribunal acepta que el gobierno está legitimado para cerrar las iglesias al público y prohibir las reuniones religiosas. Sin embargo, y esto me parece muy interesante, el Ejecutivo solo podría tomar estas decisiones considerando suficientemente el impacto de las mismas sobre los derechos fundamentales. Y dice el tribunal escocés que cuando el gobierno de la señora Nicola Sturgeon de Escocia toma estas decisiones, y me parece, si me lo permitís, voy a leer el texto en inglés, porque es un pronunciamiento muy duro, que no tiene nada que ver con este tipo de deferencia y cortesía que le rendía el tribunal inglés al gobierno del señor Johnson. El tribunal escocés dice lo siguiente: considering next the importance of the affected right, it's not clear that the respondents have fully appreciated the importance of Article 9 rights. They have admittedly paid lip service. Esto no es nada adulador, ¿eh? They have admittedly paid lip service to Article 9 by referring to it, but there's no evidence that they have accorded the importance which such a fundamental right deserves. Por lo tanto, el contraste, la fuerte crítica al Ejecutivo, el contraste con la decisión inglesa no podía ser más claro. Concluyo con unas breves reflexiones. Creo que las 2 sentencias son una evidencia, una muestra clara de la diversidad y heterogeneidad de pronunciamientos judiciales que se están produciendo en Chile, en el resto de América Latina y en el resto del mundo. Ahora bien,
se tiene que entender en este contexto británico, teniendo en cuenta el concepto de cultura constitucional, y con ello concluyo, que compartí con vosotros hace 5 minutos. ¿Por qué? Porque el caso de Escocia es muy diferente del caso de Inglaterra. En Escocia, tradicionalmente, las autoridades religiosas han querido buscar en todo momento una separación clarísima y han querido evitar la injerencia del poder secular en cuestiones religiosas. Esto es algo muy importante de la cultura constitucional escocesa, que se observa claramente en esta decisión jurisprudencial. Esta idea que, si bien las autoridades seculares pueden tratar asuntos que afecten a la religión, deben hacerlo con muchísimo cuidado. En el caso inglés, como sabemos, es completamente diferente. La Iglesia de Inglaterra tiene una relación estrechísima con los poderes públicos y con las autoridades seculares, y esto explica también en otro momento que no haya habido ningún tipo, o que haya habido una decisión y una respuesta completamente diferente en la nación inglesa a lo que ha acontecido en Escocia. Muchas gracias por vuestra paciencia, creo que he respetado los 10 minutos y estoy deseando intervenir con todos los ponentes en el turno de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, Javier, por tu interesante perspectiva. Además, dentro del Reino Unido, posturas tan diferentes. Ahora puedes dejar de compartir pantalla, perfecto. Iniciamos la ronda de preguntas, los invito a plantear sus preguntas por chat, yo las iré haciendo, pero quería plantearles inicialmente un asunto, quizás con Álvaro, pero también con los otros profesores, en relación a la judicialización de estas materias, o sea, por un poco por lo que planteaba Javier al final. ¿Es necesario ir a la judicialización de estas materias? O acá lo que faltó quizás es una cultura también a nivel del Ejecutivo de conocer estos aspectos. Les leía al inicio lo que se planteaba en el nuevo circular administrativa en relación a que la asistencia en Chile es al ministro de culto para la celebración del culto religioso. Que de verdad causa como impresión en cuanto a la desprolija reacción, por lo menos. Y entonces, Álvaro, ustedes han recibido o han también reflexionado sobre la oportunidad o no. Tú explicaste, tuvimos 2 distintas aproximaciones respecto a la admisibilidad. Ustedes además han asesorado a comunidades evangélicas en este tema. ¿Cómo crees que esto pesa después para el Ejecutivo? Y también me gustaría, María Elena, si tú te puedes pronunciar respecto justamente a esto del culto religioso, si tú entiendes que es solo la misa católica, o en el fondo el gobierno lo está ampliando a cualquier culto y por eso estamos entendiendo no solo matrimonio, o sea, no solo Eucaristía o misa católica, sino que también otros tipos de ritos como el bautismo, los matrimonios y también los funerales, o los funerales se rigen aparte. Y Javier, tú presentaste las 2 situaciones, hiciste ya una crítica velada, pero en el fondo nos puedes ayudar más en si esa cultura constitucional, en vistas a la nueva constitución, de la que tú también estás como interesado, busca o debiera de buscar en el respeto a los instrumentos internacionales la adhesión o no adhesión a estas materias. Un poco eso les pregunto a todos ustedes. Agradezco también que han entendido, o sea, han llegado también personas de otras partes de Chile, de Brasil, de España, y a todos les agradezco también su participación. Álvaro, quizás lo hacemos o al revés, perdón, no, sí, mejor. Álvaro, partes tú y seguimos en el mismo orden de antes, después vamos cambiando, ¿ya? Gracias. Bueno, encantado. Muchas gracias, Ana María. A ver, efectivamente nos cuestionamos mucho sobre la oportunidad y conveniencia de judicializar estas materias. Yo personalmente pienso que se recurre a tribunales en una lógica última ratio, ¿cierto? Cuando ya no queda otra alternativa, y sin entrar ahora al detalle, sí puedo dar fe responsablemente de que se intentaron muchísimos acercamientos con la autoridad de gobierno para lograr revertir esta prohibición que siempre consideramos que era tremendamente injusta. Y cuando obviamente todas esas gestiones no dieron ningún resultado,
bueno, no nos queda otra alternativa que recurrir a los tribunales de justicia, y como bien saben muchos de los presentes, hay norma expresa, ¿cierto?, que habilita en la Constitución para recurrir ante las autoridades judiciales cuando las medidas particulares que adopta la autoridad en el contexto de los estados de excepción afectan derechos constitucionales. Y evidentemente que nos preocupa que esto pueda considerarse una suerte de precedente para el activismo judicial, ¿no? Porque estamos conscientes de esa crítica según la cual serían los tribunales de justicia los que, haciendo un poco de caricatura, ¿cierto?, fijan las políticas públicas, le dicen a la autoridad lo que debe hacer en estas materias. Personalmente, y esto consta en todas las presentaciones escritas de estos recursos, tratamos de cuidarnos de ello y expresamente le solicitamos a la Corte, tanto a apelaciones como a la Corte Suprema, no tanto ordenar lo que la autoridad de gobierno debe hacer en la materia, sino que más bien lo que no puede hacer, es decir, fijar muy claro cuál es el límite constitucional conforme al cual se respeta el libre ejercicio del culto, que en este caso específico era muy simple: no se puede prohibir la misa, puesto que es lo esencial del culto católico. El modo en que la autoridad de gobierno luego debe regular aquello a través de los permisos de desplazamiento, de los aforos, etcétera, que es un tema muy polémico en sí mismo, ya podremos hablar de él, eso nosotros no lo pedimos. Y de hecho, confieso que fue una sorpresa al ver en ambos fallos de la Corte Suprema el que no solo se reconoce la existencia del derecho fundamental, que sí, efectivamente era parte de nuestra pretensión, sino que adicionalmente se le ordena a la autoridad de gobierno el disponer el sistema de permisos de desplazamientos, etcétera, y demás. Pero sencillamente, así lo veo yo, puedo estar equivocado, pero creo que decirle a la autoridad: mire, usted tiene que respetar este derecho fundamental, y la única manera razonable de respetarlo es permitiendo que el culto presencial se pueda realizar, no considero que eso sea desde ningún punto de vista activismo judicial. Me parece que es la consecuencia lógica para que el derecho fundamental esté realmente vigente y no sea solamente una declaración al aire. Gracias, muchas gracias. Después, por si acaso, vayan agregando también a sus respuestas qué es lo que falta. Por ejemplo, ha aparecido en varias preguntas por qué la determinación de 5 personas a nivel ejecutivo, ¿ya? De 5 personas y no de personas en relación al metraje del lugar de culto. María Elena, ¿tú puedes seguir con las... Hago mía la reflexión de la judicialización en una segunda línea, no en la primera como le tocó a Álvaro. Y respecto de la pregunta, Anita, de la extensión a otras confesiones religiosas, la sentencia se pronuncia sobre la misa dominical presencial. Y a mí me parece que no obstante referirse a ella, es extendible a lo que es el núcleo esencial de creencias de otras confesiones religiosas. O sea, aquí permítanme quizás un gusto personal, pero cuando la autoridad sanitaria decía que estaba ejerciéndose la libertad de culto a través de vías telemáticas, yo pensé, es como decirle a alguien ese huevo que mostró Javier en su diapositiva o en la televisión, cuando uno le muestran comida, que a los católicos nos dijeran: oye, está viendo la Eucaristía por la televisión, así que date por comulgada. En ese sentido, me parece que no obstante, ¿cómo se llama?, referirse a lo que es al culto católico, me parece que es extendible al núcleo esencial de tantas creencias, de tantas confesiones religiosas, porque a mí me parece que la autoridad sanitaria tiene que regular de otra manera para que el ejercicio del derecho sea efectivo, porque si no se está violentando el artículo 19, número 26 de la Constitución. Si un derecho no se puede ejercer, lo van a poder ejercer 5 personas solamente las que vayan a esos lugares de culto. O sea, los aforos tienen que considerar, como se ha hecho en otros países, el tamaño del templo. Hay algunas situaciones como Perú, en que, ¿cómo se llama?, prohibió cantar, por ejemplo, creo que en otros países también, pero en el fondo la autoridad administrativa, si quiere de verdad, o sea, tiene que hacer todo lo necesario para que este derecho se pueda ejercer, porque de lo contrario
está suspendiendo su ejercicio, cuestión que está prohibida tanto por los tratados internacionales como por nuestra ley vigente. Muchísimas gracias, María Elena. Javier. Javier, están pidiendo también como esta salvedad que hiciste sobre lo de la cultura judicial en el fondo, o por qué interesarían estas decisiones más allá de las normas. Si no bastarían entonces solo las normas, un poco en la misma línea de la judicialización de estos temas. Perfecto. Bueno, 3 cuestiones. Gracias por las muy interesantes preguntas, Anita. Bueno, primero explicar por qué tengo la foto del huevo en las diapositivas, teniendo en cuenta que María Elena las ha mencionado. Es porque la cultura constitucional incluye los elementos intra y extra. Entonces, la yema sería la parte jurídica, mientras que la clara dentro de la cultura constitucional son todas estas expectativas sociológicas y políticas, etcétera, lo que incluyen el elemento o que integran la cultura constitucional. Creo que es absolutamente fundamental en el proceso constituyente que estamos ahora viendo en Chile, que vayamos mucho más allá de los aspectos jurídicos que son fundamentales y esenciales, huelga decir, pero que al mismo tiempo tengamos en cuenta todas estas, lo que es la yema del huevo, todas las cuestiones extrajurídicas, expectativas que serán fundamentales a la hora de dar una respuesta satisfactoria en este procedimiento tan importante. Y incido o respondo a la pregunta que me hacía Ana María, cultura constitucional. El elemento religioso en el contexto británico es absolutamente fundamental. Es muy importante, tú y yo lo hemos comentado en varias ocasiones, cuando he tenido la suerte de estar físicamente en Santiago con vosotros, pero también ahora que tengo también el honor de dar estas clases online. Es muy importante que en el Reino Unido observamos que las autoridades políticas, las autoridades jurídicas consideran el elemento religioso como una realidad benigna. Y esta consideración, que es de tipo sociológico, político y cultural, tiene un impacto en el derecho. Entonces tiene que haber obviamente una relación fundamental entre todas estas otras cuestiones y la realidad jurídica. Yo confío muy mucho que en este debate interesantísimo que estamos teniendo en Chile en estos momentos sobre cuál va a ser la regulación y la respuesta al elemento religioso, haya reflexiones muy serias del tipo, de la índole que María Elena ha propuesto, la importancia del elemento religioso para el ser humano. Esto es algo fundamental que tendremos que tener en cuenta más allá del mero texto jurídico. Ahora bien, con respecto a la segunda pregunta, vivo en el Reino Unido. En el Reino Unido hemos vivido una verdadera tragedia constitucional, como bien sabéis, en los últimos 10 años, con todo el proceso de Brexit. Entonces, en una situación en la que se ha acudido en demasía y con muchísima frecuencia a elementos veramente populistas, hemos observado o nos hemos dirigido al Poder Judicial con un poco de esperanza de que el Poder Judicial pudiera dar una respuesta a los excesos desmedidos por parte del Poder Ejecutivo. Por tanto, ese temor que otras muchas personas tienen sobre el activismo judicial o lo que otros autores llamarían como vandalismo judicial, yo, probablemente muy influido por lo que ha sucedido en los últimos años, no lo tengo. Tenemos un Poder Judicial muy serio y tenemos un Poder Judicial, obviamente discrepo con algunas sentencias, lógicamente, como se habrá podido ver en mi intervención, pero en cualquier caso, creo que es necesario que tengamos un last resort mechanism, que es el Poder Judicial, y no dejarlo todo a la decisión del Poder Ejecutivo. Eso me produce mucha más preocupación. Muchas gracias. Javier, sigo contigo ahora, Bien. porque hay una pregunta en la que se dice ¿por qué la libertad religiosa tendría que estar más tutelada que la libertad que tendrían que tener los comerciantes o empresarios en este tiempo? ¿Dónde está? O sea, ¿no serían en ese sentido buscar privilegios para las comunidades religiosas, más que una cuestión de correr la misma suerte en el fondo de todo? Y vuelve la pregunta también sobre el aspecto que lo tocó María Elena antes, pero si es el Estado el llamado a determinar en materia religiosa cuál es lo esencial o no esencial.
a través de su poder judicial en este caso, o a través del poder ejecutivo. María Elena, esa pregunta también te la pido a ti. Y Álvaro, te dejo formulado porque lo hacemos al revés ahora, o sea, primero Javier, después María Elena y después Álvaro. Álvaro, te dejo también formulado la inquietud que existe en relación a si en el fondo la ocasión para esta como sobreregulación a nivel de ya suspensión de un derecho fundamental fue ocasionada más bien porque sucedieron ciertos hechos en algunos lugares de culto que propagaron más la pandemia, y si puedes contar también si en estas decisiones se realizó el test de proporcionalidad o en el fondo no hubo una proporcionalidad con otros derechos fundamentales. ¿Ya? Partimos contigo, Javier, María Elena y luego... Sí, realmente es una pregunta muy, muy importante, pero creo que hay que hacer una diferencia significativa que no es nimia entre lo que es productos esenciales y no esenciales. Y esta es la diferenciación que han hecho las autoridades británicas. Por tanto, a la hora de prohibir la apertura de comercios, que claro, ahí se produce un debate muy importante sobre qué es exactamente esencial. Y algunas tiendas que venden algunos productos esenciales, pero que han vendido muchísimos otros productos no esenciales durante toda esta pandemia. Sin embargo, dejando esto aparte, el Reino Unido ha hecho siempre esta diferencia muy clara entre lo que es la venta de productos alimenticios y muchas otras cosas de carácter lúdico, etc. Por tanto, sí, lo que verdaderamente habría sido flagrante y completamente reprobable e inadmisible y una vulneración absoluta es que se hubiese equiparado la cuestión de la venta de productos no esenciales con la manifestación de la libertad religiosa. Esto no ha sucedido. Se han considerado completamente diferenciadas. Y mientras que se han aceptado naturalmente que tiendas de productos alimenticios se mantuvieran abiertas durante la pandemia. Lo que yo considero que no se ha realizado con un suficiente detenimiento es un análisis pormenorizado de lo que es el derecho de libertad religiosa. Y por tanto, en ese sentido estoy completamente conforme con la decisión del Tribunal Escocés. Cuando me dices que no es suficiente con que me digas es que nosotros somos un gobierno que respeta la libertad religiosa. No, tú tienes que hacer una valoración importantísima de la libertad religiosa, y en nuestra cultura constitucional la religión es algo realmente importante para el individuo y para la comunidad, y no es suficiente con que me digas lo he tenido en cuenta. Tú has realizado un análisis pormenorizado de las consecuencias terribles, por además afirmaciones de ese tipo, como, bueno, es que puedes asistir telemáticamente. No, hombre, esto no es muy serio. Entonces tú tienes que realizar un estudio en profundidad. Por tanto, desde ese punto de vista, creo que sí que las autoridades han fallado a la hora de realizar un análisis pormenorizado de la importancia de la libertad religiosa. Ahora bien, ¿tiene el Estado? Esta es una pregunta muy, muy, muy importante. Al Estado no le compete decidir exactamente ni interferir en la dimensión, en el contenido, lógicamente, de la libertad religiosa, y creo que tenemos que ser muy cautos a la hora de otorgar a los poderes públicos este tipo de potestades. En ese sentido, creo que sigo la línea escocesa, los dos reinos. Estamos hablando de dos cuestiones muy diferenciadas. Hay que reconocer la importancia del elemento religioso para los ciudadanos y para las comunidades, pero al mismo tiempo reconocer que es un ámbito que no es de la competencia de los poderes públicos. Había una pregunta, Anita, es que estoy sufriendo porque nos vamos a tener que ir en 2 minutos y comprendo. Entonces, bueno, había preguntas muy interesantes en el chat y me habría gustado, pero en otra ocasión. Pero eso mismo estaba pensando, vamos a tener que tener no hay primera sin segunda. Luego, María Elena, si puedes tú.
Javier ya lo dijo, o sea, el Estado no tiene por qué determinar cuáles son actividades esencialmente, o sea, cuál es el núcleo fundamental de cada creencia religiosa, pero sí el Estado debe hacer un reconocimiento más explícito en el derecho y en los hechos de la importancia del hecho religioso y del fenómeno religioso, tanto a nivel personal como comunitario. Y a mí me parece que eso está absolutamente al debe en nuestro país. Y por otro lado, en algunos países donde se han reconocido las ceremonias religiosas como actividades esenciales, como en algunos estados de Brasil y de Estados Unidos, han sido tremendamente polémicas esas disposiciones de la autoridad administrativa y se han politizado. Y resulta que en una situación o en un tema como este, no es un tema politizable, es un tema que va más allá del gobierno de turno, porque, como lo decía Javier también, es un bien para la comunidad entera y para la sociedad entera y para el bien común. Muchísimas gracias. Álvaro. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Quisiera hacer un comentario muy, muy breve, complementando lo que decía Javier y María Elena al respecto, si es que el Estado puede intervenir o no en determinar el núcleo esencial de las creencias. Específicamente nosotros alegamos que por ningún motivo le correspondía a la autoridad judicial, ni mucho menos a la autoridad administrativa, determinar tal cosa. Hay normas de derecho expreso en Chile vigente, la ley 19.638, y de hecho alegamos expresamente citando elementos del derecho canónico, el catecismo de la Iglesia Católica y otros textos magisteriales para dar cuenta de que el núcleo esencial, en el caso de la fe católica, está centrado en la Eucaristía. Y es muy interesante que las sentencias de la Corte Suprema ambas reconocen esto. O sea, cuando dicen que efectivamente la participación presencial en la misa es lo esencial para el culto católico, no le dan a eso una aproximación cuya causa o fundamento sea la subjetividad de los recurrentes, sino que lo anclan en el credo que profesan los recurrentes. Es decir, le dan un reconocimiento completamente objetivo que me parece que es muy correcto. Ahora, entrando derechamente a las otras preguntas, la verdad es que yo no conozco, y al menos en estos juicios no existió evidencia alguna de parte de la autoridad recurrida, de que en los lugares de culto se hayan producido situaciones de contagio o de contagio masivo que haya justificado la prohibición de celebrar y participar en la misa o el cierre de las iglesias, en ningún caso. Honestamente desconozco esa evidencia, si la hay, deben ser casos muy particulares que no permiten sostener una regla general. Y respecto a si se aplicó o no el test de ponderación, a ver, el test de ponderación en toda su extensión, analizando la idoneidad de la medida, la necesidad, la proporcionalidad en sentido estricto, no. Sin embargo, en ambas sentencias de primera instancia, tanto en Arica como en Concepción, sí hay alguna referencia a la razonabilidad de la medida o la adecuación del medio respecto del fin, y en general se estimó que la restricción era adecuada a la finalidad de proteger la salud de las personas. Sin embargo, en la Corte Suprema, en que también hay referencia a la razonabilidad de la medida, a la luz del artículo 19, número 2, ¿cierto?, la igualdad ante la ley, se estima que no es razonable permitir, por ejemplo, la famosa franja deportiva en que sin permiso alguno las personas pueden salir a un determinado horario, en fin, y en lugares cerrados y en lugares abiertos practicar deporte. No existe justificación razonable para permitir eso y no hacer lo mismo tratándose de un derecho fundamental como es el libre ejercicio del culto. Muchísimas gracias a los tres por el esfuerzo, además de sintetizar las propias, no solo las ponencias, sino que también las respuestas. De verdad que muchísimas gracias por eso. Yo ahora tengo que despedirme, y despedirnos a todos, pero quisiera de alguna manera también hacer presente el comentario que nos hizo la senadora Carmen Aciaín, cuando nos cuenta que entre el gobierno y las distintas comunidades religiosas en su país lograron llegar a un acuerdo para que el aforo permitido en los lugares de culto fuera de 1/3. Quizás opciones tan sanas como esa, o también recordar la guía práctica de la Organización de Estados Americanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a los estándares para garantizar, una guía con los estándares para garantizar el respeto a los duelos y a los procesos, a los ritos funerarios,
se considere la libertad religiosa de manera distinta porque justamente tiende a la dimensión espiritual de la persona en sociedad y eso es bueno para el Estado. No es un privilegio en ese sentido, sino que es una colaboración con el Estado. Les quisiera agradecer a cada uno por su participación, en especial a cada uno de nuestros expositores, espero tenerlos en otra ocasión. Invito a las personas que crean que podamos seguir también con un ciclo a lo mejor de estas conversaciones, que nos escriban al Centro UC de Derecho y Religión, donde también en el último boletín jurídico van a encontrar muchas referencias a documentos jurídicos en materia de pandemia. Agradezco al señor decano por su apoyo constante y en nombre de, o sea, a través de él, a todas las personas que hicieron posible este encuentro y para respetar en el fondo esta invitación a no fatigarnos de Zoom, sino que a poder conversar sobre temas fundamentales, pero también seguir con nuestras vidas, preparar el almuerzo, comer y demás. Muchísimas gracias a cada uno y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy Muchas bien. gracias, Ana María, y un placer estar con todos vosotros. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, adiós. Tata. Hasta luego.